Me toca presentar estos libros que comenté del espíritu. Me he hecho aquí las anotaciones, voy a ver si más o menos estoy riguroso con lo que he pensado. Conocí a Pablo, bueno, más me lo presentó el espíritu, en palabras de María Toscano, me dejé guiar por el viento del espíritu, él me llevó a las Batuecas y allí fue donde conocí a Pablo hace un par de años. El verano pasado, no el otro. Sí, 2. Un año. Él se define o define como un orientalista, un filósofo, un docente, un locutor, un artista, muy poliédrico, pero yo sobre todo creo que su gran virtud es que es la pura tradición o sea, sabe traer cosas de la tradición, las sabe traducir a nuestro lenguaje actual. La charla va a versar, el título que tiene son los 10 pasos para la quietud interior. Parece un libro de autoayuda, es un libro muy antiguo de Calixto Ignacio. Está recogido en la Filocalia, en el cuarto volumen de la Filocalia. Ellos son del siglo XV más o menos, y lo que pretendemos con esta charla es qué hacemos después de meditar. O sea, está muy bien cuando meditamos, cuando pasamos periodos de recogimiento a las Batuecas, pero el día a día, o sea, cuando trabajamos en Madrid, cuando recogemos a los nietos, cuando nos enfrentamos a hijos adolescentes, pues todo eso vamos a intentar un poco buscar una explicación y buscar sobre todo herramientas para que nos ayuden. La charla va a grabar Pablo, no os preocupéis, él tiene un micro aparte y luego ya la subiremos al WhatsApp, ¿vale? Paso el micro a Pablo. Hola. Bueno, muchas gracias a Marco por un lado por haberme invitado, por confiar en que así como el espíritu lo guió hacia Batuecas y ese día se encontró conmigo en plena montaña, estábamos caminando los dos, paseando por ahí y bueno, él me preguntó si yo hacía cierto programa de radio y resultó que sí. Y a mí me pareció una cosa maravillosa, porque uno cuando hace cosas como un programa de radio online, uno no sabe a quién llega, uno habla así, pero no hay gente delante. Entonces uno sabe que hay muchos oyentes por los números, pero no les ve la cara. Y encontrármelo a Marco y que me dijera, bueno, tú eres y yo escucho tu programa, me pareció una cosa inconcebible. Y si uno sabe ver esas cosas pequeñitas, empieza a descubrir que la vida está llena de ese tipo de detalles. Y quizá esa es la diferencia entre una vida que tiene color o colores y una vida gris. Hay un libro de Pierre de Caussade, un sacerdote que se llama La entrega a la divina providencia. Y es muy bonito, son una suma de cartas, porque él en ese libro explica que si bien esto es la palabra de Dios, es decir, aquí está como la esencia de la sabiduría, él dice, ¿qué pasa, como bien decía Marco recién, cuando uno acaba de leer la Biblia y sale de su casa? Hasta que regresa, ¿qué pasa? No hay Biblia, en la calle no hay Biblia. Entonces él decía que Dios escribe su Biblia más allá de estas hojas, la escribe a cada momento en la calle, y que si uno sabe ver, empieza a ver una enseñanza tal como la que puede destilar de una Biblia en el afuera. Y para eso hace falta cambiar un poco la perspectiva, no centralizar tanto y pensar que la solución a veces a todos nuestros problemas está aquí solamente o sentándose en meditación solamente, porque muchas veces sucede, y les pasará o les habrá pasado intermitentemente, que a veces uno se sienta a meditar durante un tiempo, un mes, se siente sumamente tranquilo, tiene, digamos, entre comillas, éxito en la meditación, está en paz, está logrando todo lo que se supone
que debía lograr, ¿no? Lo que los maestros antiguos decían, lo que su maestro espiritual cotidiano le indica, y después algo empieza a decaer. Y de repente tuvimos un roce con algún vecino o con algún compañero de trabajo, y toda esa santidad que uno creía tener, esa especie de actitud de yo soy puro, uno de los 144.000 elegidos que habla el Apocalipsis, y uno dice, me parece que me estoy quedando fuera. Y quizá ese despecho que uno a sí mismo se produce hace que uno deje la meditación, inclusive, o la lectura de la Biblia, a veces por no considerarse digno, no, esto no es para mí, yo no soy tan puro como aquel otro que arrancó antes, quizá, hace muchos años que lo viene practicando, ¿no? Y por eso es santo, o aquel otro que no tiene mis vicios, ¿no? Mis cositas. Entonces uno acaba abandonando eso. A veces es porque uno se centra y le da demasiada importancia a algo en particular. Es como si apostara todas sus fichas, como en el casino, todo a un solo número. Hay menos posibilidad de ganar. Si usamos el mismo símil del casino, que el juego no es lo mío, pero sé que se hace así, se puede apostar también al color. Entonces ahí se amplía la posibilidad. De la misma manera, si uno empieza a ver en la vida cotidiana a ese Dios que habla, en los otros, en el enfado de los otros, en la palabra pesada que el otro me dice, en la mirada desagradable, en la mano que me dieron muy flojita y me sonó a falso, ¿no? En todo eso uno empieza a decodificar una historia. Si uno lee un libro como este, va a ver que no todo es bonito. Los antiguos profetas la pasaban bastante mal. David, el de los salmos, los famosos salmos atribuidos a David, David metió la pata y muy mal, Si lo leen en la historia del Antiguo Testamento van a ver que se arrepintió y lo pagó muy caro, perdió un hijo por eso. De la misma manera Saúl, el rey Saúl, el que vino antes que él, también metió la pata. Los profetas, Elías, Isaías, no tenían una vida que era la mar de bonita o de llevadera, era difícil. A Jonás lo llamó Dios para que fuera a predicar a Nínive y es lo último que él quería. Entonces Dios, obviamente, para convencerlo, entre comillas, hizo que se lo comiera un pez durante 3 días. Ahí adentro él se ve que reflexionó, sacó sus conclusiones y cuando salió Dios le preguntó, ¿ahora? Y él dijo, sí, ¿no? Es decir, cuando uno pretende que su vida sea un mar de rosas y espera que la meditación siempre sea fantástica y que uno lea la Biblia y sea súper inspirador y que uno, cada día sienta más ganas de, quizá eso mismo es lo que arruina la cosa, porque uno está tenso, uno está en última instancia centrado en uno. Hay una mujer, entre las varias que estuvieron en campos de concentración en Auschwitz, ¿no? En Alemania, una de ellas, Simone Weil no estuvo, Edith Stein y Etty Hillesum, que es esta de la que quería hablar, que llegaron a la conclusión, estando en esos ámbitos, de que Dios necesita ayuda. Dios necesita ayuda. No que Dios me tiene que ayudar a mí. Yo lo tengo que ayudar a Él. Es algo bastante radical, es diferente a lo que pensamos. Siempre pedimos, dame paz en la meditación, ¿no? Justamente ese es el tema de lo que vamos a hablar, que es el libro del que sacamos este decálogo, estos 10 pasos de la paz interior. Le llamaban los antiguos esiquia, la esiquia, porque estos padres, mucho de su conocimiento lo derivaban del antiguo saber griego, ¿no? de epicúreos, de estoicos, ¿no? Y de grandes pensadores griegos. Entonces tenían palabras como esiquia, que es una paz, pero no es la paz pasecita, pequeña mía, de que los vecinos no hacen ruido, no están taladrando la calle y no me pasó nada grave esta semana. Esa es una paz de plástico. Esa es una paz que ¿cuánto dura? Dura
hasta que venga la próxima interferencia. Pero la paz, la esiquia, es una paz del corazón, es una paz que como lo abraza con Z, ¿no? Yo lo pronuncio igual, pero es abraza todo, nada la perturba. Imaginémonos una paz así. ¿No sería fantástico? O sea, pase lo que pase, hagas lo que hagas, estás en paz. Para ello tiene que haber un detalle. No tengo que estar yo. El problema soy yo. San Juan de la Cruz resumía todo su mensaje en una frase. Él decía, se trata de esto, disminuir yo y aumentar Dios. Punto. Y uno dice, sí, bueno, suena muy bonito, pero en la realidad no es así. Si nosotros empezamos a pensar, quizá, que Dios necesita ayuda, es eso de cuando se lo hicisteis a uno de estos, al enfermo, al que estaba preso, eso que decía Jesús, me lo hicisteis a mí en realidad. Es empezar a ver a Dios en todas las personas y ayudarlo, darle una mano. Yo les voy a plantear una suerte de metáfora que es como un cuentito que nos lleva justamente a esta idea. Y ahora abordamos esto de los 10 pasos, que como decía Marco, suena al libro de autoayuda, pero es por algo muy bueno. Los antiguos, no sé si es porque no tenían la facilidad de editar libros como ahora, que uno edita libros y los imprime a montones, necesitaban escribir en frases cortas, que fueran fácilmente memorizables, quizá porque cada libro costaría mucho dinero, un papiro o un manuscrito. Entonces escribían así en ítems. Entonces son los 10 pasos para, los 7 peldaños para, ¿no? Los 3 niveles de, porque además es mnemotécnico, uno se los acuerda. Es más fácil acordarse 10 mandamientos que, no sé, 22, por ejemplo, porque es más redondo. Entonces, este libro, que tiene esta portada con Calixto e Ignacio, que tienen un peinado que ya me gustaría tenerlo a mí. Entonces, les cuento esta metáfora, este cuentito. Imaginemos que Dios, en su totalidad, estaba antes de la creación en perfecto descanso, ¿no? Y esto vale para el creyente como también el que sea agnóstico. Imaginemos un ser infinito que no tiene ninguna clase de otro, está él solo. Y por alguna razón necesita saber quién es, necesita saber cómo es. Nosotros la razón por la que nos vinculamos es para que el otro nos cuente quién soy. Yo le digo al otro, no sé, a mi pareja, le digo, ¿me amas? ¿Me amas? Y mi pareja me dice, sí, te amo. ¿Cuánto me amas? Mucho. Pero como digamos de acá hasta el techo, no, más. ¿Por qué decimos todas esas cosas? Si bastaría con que mi pareja me diga una sola vez, sí, te amo, y yo ya está, no se lo pregunto más en toda la vida. Pero se lo seguimos preguntando porque continuamente necesitamos definir quién soy. Yo aquí hablando en este momento, toda esta presencia vuestra, estas miradas, esta actitud me informa, me da forma a mí, me dice quién soy. Entonces imaginemos que ese Dios infinito dijo, quiero saber quién soy, ¿no? Vieron que en el Génesis fue creando y dijo, y vio que esto era bueno, y vio que esto era bueno. Entonces empezó a pensar, a tener pensamientos, y esos pensamientos tomaron forma de una nebulosa, y unos planetas, y unas galaxias, pero eso no tenía pensamiento como para decirle algo. Entonces siguió creando, y creó distintas cosas, cada vez más complejas, la ameba, y luego seres pluricelulares, y luego, no sé, hasta en los mamíferos, y nosotros. Y cuando llegó a nosotros, que podemos pensar, podemos reflexionar, podemos oponernos a algo, nos gusta algo, no nos gusta, cuando llegó a nosotros nos pregunta, ¿quién soy? Ese Adán que aparece, que lo acaba de crear y le insufla el ruaj, el espíritu de vida, ese Adán lo mira por primera vez y esa mirada, que es la misma de Dios, Dios lo acaba de crear, le dio su propio espíritu, pero ahora Dios se ve desde afuera. Entonces Dios se entera quién es y eso le satisface. Pero quizá Adán no tiene ganas de darle una opinión. Entonces Dios, ¿qué hace? Lo molesta, lo toca, lo molesta.
¿Cómo hace uno cuando quiere que alguien le dé una respuesta? Va y lo toca. Oye, fulano, ven. Y si no viene, hasta uno puede inclusive hasta insultarlo, decirle algo para que el otro se dé la vuelta y nos diga algo. Entonces, cuando nosotros decimos, vienen situaciones a mi vida desagradables, fulano me molesta, mengano me dice cosas, no me cae bien, sus actitudes no son las que me gustarían, podemos traducir eso como que Dios es una mano que nos está tocando, dando ahí una cachetada, como diciendo, oye, dime algo. El hecho de alabar a Dios, ¿no? Con los salmos, por ejemplo, ese alabar es contarle a Él. Porque si no, ¿qué sería? Un ser veleidoso, así súper arrogante, que quiere que haya gente que lo esté adorando todo el tiempo. Es el ser más cercano a nosotros, como el ser amado nuestro, el amigo nuestro, que justamente nos pregunta, ¿quién soy? Jesús, ¿acaso no le dijo a Pedro? Le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, apacienta mis ovejas, le dijo. Y después le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí, sí, maestro, apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces, ¿pero me amas? ¿Para qué le preguntó 3? Si con una ya estaba. Es más, en otra ocasión también preguntó, ¿quién dicen que soy? Y uno decía, dicen que eres Elías que ha regresado, dicen que eres Juan el Bautista. Y él le dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces dijo, tú has hablado con la palabra del Espíritu. Entonces le preguntó. Entonces si vemos, Etty Gilles Sum se dio cuenta que en ese nazi que la trataba mal en el campo de concentración, estaba Dios pidiéndole ayuda para que ella pudiera darle a su vez una ayuda, una opinión, un amarlo, un amar eso también, un amar los lados oscuros. Cuando uno quiere encontrar paz, pero no la paz con minúscula, sino la esiquia, la paz del corazón, tiene que amarlo todo. Esto quiere decir que si me pongo a meditar y aparecen pensamientos no agradables, de los que yo supongo que no deberían estar, porque yo ya debería estar en un estado cuasi santo, si yo los rechazo, no me estoy relacionando con Dios. Esa es la mano de Dios que me está diciendo, oye, dime algo, mírame. Job, el del libro de Job, Dios lo fastidió, permitió que Satán, hicieron un pacto con Satán y Satán entonces vino y le hizo de todo a Job. Le arruinó la familia, le trajo enfermedades, o sea, todo lo peor que uno se puede imaginar se lo hicieron a Job. Job tenía 3 opciones. La esposa le dijo, maldice y muérete. La esposa, ¿no? Y eso es equivalente a cuando uno huye. Si yo tengo un pensamiento en esta meditación que me perturba y digo, basta de esta meditación, no sirve para nada, yo no estoy para esto, uno huye. O la persona que me viene a molestar o me viene a fastidiar a mi vida y constantemente me fastidia, me molesta, y yo huyo, desaparezco de ese sitio, no estoy más frente a la persona, no quiero encontrarme con ella. Lo que estoy haciendo es lo que la esposa de Job le dijo, huye. Si hago eso, jamás veo a mi prójimo y a Dios en ese prójimo. Luego estaban los amigos de Job. Los amigos le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú habrás metido la pata alguna vez y por eso Dios te mandó todo esto. Entonces, esa es otra actitud que solemos tomar. Es, bueno, si yo me distraigo mucho en la meditación, debe ser porque mis pensamientos están agitados, porque yo he tenido la culpa, porque yo hice tal cosa, y yo. Imaginemos que un ser querido nuestro, un niño, un hijo, se agarra el dedo con la puerta y viene y nos grita, mamá o papá, me agarra el dedo, y uno dice, no, eso es culpa mía, eso porque yo te dejé ahí. ¿Le estaríamos prestando atención al niño y ayudándolo? No. ¿En quién estamos centrados en ese momento? ¿Qué les parece? En ese yo, que San Juan de la Cruz dice que se debe disminuir. Entonces, si yo quiero ver al que tengo delante y ayudarlo como a ese hijo que clama, lo que tengo que hacer es no centrarme en mí, ni en por qué esto sucedió y darme una explicación complejísima,
no, esto que me está pasando pertenece al nivel 3 del avance espiritual, porque yo debo estar todavía en... No, ¿qué está pasando? Ese pensamiento, lo miro. Cuando Job acabó el libro, y con esto les hago spoiler del libro, les arruino el final, Job le dice a Dios, le dice, antes te conocía de oídas, pero ahora te he visto, como diciendo, ahora por fin me tomé el trabajo de mirarte. Ni huí, ni me empecé a hablar a mí mismo diciendo, ¿por qué me pasa esto? Esto debe ser por mi karma, esto debe ser porque yo en una vida anterior hice tal cosa. No, es la persona. Si yo tengo mi esposa, por ejemplo, y tenemos una discusión y yo me pongo a pensar, no, será porque en otra vida yo debo haber hecho esto y por eso me merezco y por eso me pasa. No, tengo que mirarla y escucharla y ver qué me está diciendo y enterarme. Ahí, y nada más. No es que yo tenga que resolver nada, porque si no entro de nuevo en yo. Porque si no uno dice, bueno, ya está, observé los pensamientos negativos que me vinieron en la meditación, ¿ahora qué hago? No, no es hacer, es ser. Y si ese ser es que vengan pensamientos de los que llamamos desagradables, vieron que a veces uno dice, estuve 1 hora sentado y la mente no paró, estuvo de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Eso es Dios, que está moviéndose y quiere que yo le preste atención y me entere qué tiene para contarme. Esa es la diferencia entre una vida que no tiene sentido y una vida que sí lo tiene. En griego la palabra para sentido de vida o sentido es telos, una teleología, cuando algo tiene sentido. Entonces uno dice, vieron que los evangélicos cristianos suelen decir, Dios tiene un plan para tu vida o Dios tiene una misión para tu vida, ¿no? Acércate a Jesús y descubrirás qué plan tiene para ti. Imagínense qué interesante ser una especie de, entre comillas, misionero, o sea, tener una misión, la misión de ayudar a Dios en todo momento y en todo sitio, y quien quiera que se me presente, pero no solo afuera, porque uno puede hasta acostumbrarse a eso y bueno, vale, a ver, te miro, me cuentas lo que te pasa, te escucho, pero con uno a veces no tiene paciencia uno. El peor verdugo para uno mismo es uno mismo. Entonces la idea que la paz, esta esiquia, de la que hablan estos dos hermanos, es una paz que tiene que ver con uno mismo, darse el permiso, amarse a uno mismo. Comienza con ese verso que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 7:21, ¿no? Es bueno citar versos que a veces uno no tiene mucha costumbre, porque ayuda a que uno no cometa un pecado que es el pecado del ibris, el pecado del orgullo, ¿no? El pecado, de nuevo, de yo aumentar y Dios disminuir. Cuando uno habla desde uno, yo opino, yo creo, termina uno subiéndose al caballo, ¿no? Y bajarse de eso es a veces citar a otros. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fíjense que a cada cosa que le decía Satanás, él no decía, no, yo opino lo contrario, o yo no creo que sea así, con los panes y todo eso. Él decía, no, dicen, y citaba el Antiguo Testamento, que era bueno, lo único que había en ese momento, citaba la Biblia, o sea, palabras de otros, como dando el ejemplo de no te creas todo lo que dices, como que es palabra santa. Fíjate que hay otros que han venido antes que tú. Esa frase de parado sobre hombros de gigantes. Uno a veces dice, mira qué buena idea que se me ocurrió. No se te ocurrió a ti, ya otros la tuvieron, quizás la escuchaste o mezclaste dos ideas de otros y ahora te la apropiaste. No, lo que yo estoy diciendo aquí no es mío, es una recopilación de un montón de cosas con una pizquita pequeña de reflexión entre todo, un pegamento mío, pero muy pequeñito. En realidad son las fuentes. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno dice, pregunta del millón, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es?
que haya paz en el mundo, que sobrevivan, no sé, las ballenas. ¿Cuál es la paz? La voluntad divina. Quizá la voluntad divina no pueda ser conocida. Job jamás se enteró cuál era la voluntad divina. Él se sintió así de pequeñito, no se fue, no huyó, no trató de explicar nada, no dijo, esto me pasa, no hizo tampoco eso. Observó, nada más. Se quedó, observó y agregó un elemento. Dijo, yo sé que ahí, en eso que me parece tan terrible, que me viene a atacar, que me manda enfermedades, ¿no? En eso está mi Salvador. Es como si uno dijera, esa persona que viene hoy, que no la soporto y que cada vez que viene me habla mal y que me desprecia, y yo me doy cuenta que me desprecia por esto o por lo otro, en esa persona, ahí adentro está mi Salvador. Es una cosa rarísima. Hay que postergarse a uno mismo 100% para eso. Y la única forma de aceptar postergarse es que tenga sentido. Cuando yo le veo a esos sentidos, digo, claro, es porque Dios está ahí, pero no solo que está ahí y lejos. No, Él me creó a mí para que lo ayude en esta tarea. Y cada uno de nosotros son ojos que están mirando la obra de Dios en todos los demás y ayudándole a Dios a darse cuenta qué es, cómo es, ¿no? Somos ese Adán y Eva que miran a ese Dios y le devuelven una imagen. Entonces, la voluntad de Dios, para mí, en este caso, doy una opinión personal, para mí no es hacer esto o aquello, sino estar en apertura, simplemente, en apertura completa a todo lo que ocurra, bueno o malo. Si yo juzgo, lo arruino. Ya soy esos amigos de Job que le decían, esto te pasa por aquello. Entonces, juzgar, esto no me debería estar pasando, yo debería estar concentrado. Si vine aquí a meditar, ¿por qué me duele la espalda? Yo tendría que estar en plena posición como un yogi. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Quizá, como decía Pierre de Caussade, la vida entera sea un libro abierto en el que Dios va escribiendo y va contando cosas que si las juzgamos metemos la pata porque somos demasiado pequeños. ¿Cómo vamos a interpretar, no, eso? Pero sí podemos verlo. Él lo pone para que lo veamos. Listo, verlo. Ese ver sana. ¿Vieron que a veces acompañar a una persona enferma o alguien que tuvo una pérdida, un duelo, por ejemplo, pérdida de un ser querido? A veces no hay que hacer nada. ¿Vieron que a veces uno quiere ayudar más y dice, bueno, no te preocupes porque esto, yo sé que con el tiempo se sana? A veces vale más estar, simplemente estar, abrazar, mirar, estar. Entonces imagínense estar ante una persona insoportable, maliciosa, desagradable, que clama. ¿Vieron que esas personas claman porque los demás finalmente le presten atención? Porque necesitan saber hasta dónde se excedieron, quiénes son. ¿Por qué molesta un niño a otro? Porque necesita... ¿Vieron que los niños juegan un juego que es el a que no? A que no saltas ese pozo, a que no corres más rápido que aquello, a que no sostienes esto en la mano durante tanto tiempo, a que no... ¿Por qué? Porque necesitan saber dónde acaba su límite, hasta dónde pueden hacerlo. Entonces, imaginemos que Dios, que es ilimitado, quiere que le contemos qué vemos, como si fuéramos informadores. De hecho es eso, darle forma, informadores de Dios. Alguno dirá como co-creador, pero no, porque eso sería erigirse, sino observarlo. Entonces, podemos entender esa voluntad divina como la voluntad de que ocurra lo que ocurra, uno sea el Job que observa sin juzgar y sin irse, sin retirarse. Es difícil, porque cuando viene alguien que tiene un carácter bastante fuerte, a uno le toca la cosa de que ¿qué se cree? ¿Por qué a mí? ¿No? A mí no me va a hacer esto. Yo voy a reaccionar. Y si yo reacciono a lo bestia, tanto como el otro, ninguno de los dos tenemos nuestros límites, no nos conocemos. Entonces quizá nos trencemos en una discusión eterna y nos matemos
hasta que finalmente alguno se dé cuenta hasta dónde podía llegar. Entonces dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fijémonos la primera parte, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que pide. Uno se sienta a meditar y está exigiendo, yo quiero paz, yo vine aquí para encontrar paz, y si a mí no me dan la paz, me voy y no vuelvo más, ¿no? ¿Vieron eso de que yo me voy a poner a meditar y le digo a Dios, mira, te doy un mes, como mucho 2. Si en 2 meses no me das algo así como sustancioso que yo diga, esto vale la pena, yo cambio de táctica. Porque caemos en la técnica. La técnica es algo muerto. ¿Vieron la diferencia entre técnica y arte? La técnica se enseña. Yo puedo enseñarle a alguien a hacer esa mesa, si supiera hacerla, ¿no? Le enseño a alguien a hacer la mesa. Pero el arte de hacer esa mesa, que la embellece, más allá de poner 4 patas y una tapa arriba, el arte no se puede transmitir. El arte no se transmite, el arte sale de dentro hacia afuera, la técnica sí. Entonces uno dice, sí, pero yo medito, mira. Eso se aprende, es fácil. Todos podemos meditar. Con banquito, con cojín o con silla o tumbado en la cama. Sí. ¿Y eso que te hace comprarlo a Dios? Te lo compraste. Meister Eckhart, el místico este renano alemán, decía que eso es como coger la cabeza de Dios y meterla debajo de un banco. Como diciendo, acá la tengo, es mía. No, a Dios no te lo puedes comprar. Es demasiado grande, no se puede. Es un arte, no una técnica. ¿Y el arte lo podés controlar? No. Eso de la musa, ¿cuándo viene la musa? Cuando quiere, cuando tiene ganas. Entonces, ¿está mal que yo me ponga a meditar y no se centre en mis pensamientos hoy? No. ¿Está bien? Tampoco. Así es hoy. Eso es la entrega a la divina providencia. En lugar de opinar y decir, esto no debería estar pasando, decir, esto es la voluntad de Dios hoy. Yo me senté, mi mente está volando por todos lados, esto es. Me quedo, lo miro, me cuenta, aprendo. Pero no un aprender así discursivo, racional, sino un aprender del corazón. Aprendo a aceptar. Entonces imagínense qué bueno si la siguiente vez que se sientan a meditar no hay ningún preconcepto. Me siento y si mi mente se dispara, se dispara. Si se centra, se centra. Si no, es una meditación barata. Es una meditación comprada. Es una meditación que uno hizo la técnica, se leyó el libro y se la pone a practicar, sí funciona, y si no, la deja. Por eso dice, no todo el que dice Señor, Señor. El Señor, Señor son eso, las técnicas. Yo una vez, cuando fui a Batuecas, donde lo conocí a Marco, encontré ahí al padre Ramón, que ahora ya no está, un gran sacerdote carmelita, y le pregunté, le digo, yo quiero saber la técnica de San Juan de la Cruz. Yo había leído los libros de San Juan de la Cruz, o los poemas y los escritos, y yo decía, este tipo, San Juan de la Cruz, era un grande, era obvio, ¿no? Por cómo escribía y todo. Yo digo, yo quiero eso. Entonces, denme la escalera, ¿cómo subo hasta ahí? Entonces yo le dije al padre Ramón, ¿cuál es la técnica? Esperando que me dijera, bueno, sentarse así, contar tantas respiraciones, recitar tal oración al principio. Y me dijo, no hay técnica. Entonces yo, acostumbrado a que había técnica para todo, le digo, pero ¿y cómo se hace entonces? Me dijo, no, es todo un modo de vida. Todo un modo de vida. ¿No les ha pasado alguna vez de conocer a una persona que dice que mañana va a inscribirse en tal cosa, apuntarse en tal cosa o cambiar su vida? Por ejemplo, alguien que diga, mañana entro al ejército. Y uno dice, pero si nunca tocaste un arma en tu vida, no te gustan las películas de guerra, ¿cómo que mañana entras al ejército? Si sos el tipo más tranquilo del mundo, sos un hippie, ¿cómo que al ejército? Sí, a mí me interesa. ¿Uno confiaría en eso? ¿Cuánta vida le puede dar uno a ese proyecto? Poca. Gente que dice, me voy a hacer monje, y uno dice, pero si es un libertino,
hasta hoy estás de juerga. No puede hacerse monje, si se hace no va a durar nada. Si yo me siento a meditar y el resto de mi semana o día hago completamente lo opuesto o parcialmente lo opuesto, mi meditación no va a calar, no va a servir, le falta inercia. Estos hombres, los de la Filocalia, los primeros padres de la iglesia famosos, San Antonio el Abad, todos esos, eran, como se dice, full time, eran todo el día. Y uno dice, bueno, pero yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, no me voy a poner todo el día a andar con el rosario y haciendo... Son opciones. No quiere decir que uno esté en su casa enclavado rezando el rosario el día entero. No, si uno va en el metro, uno puede tener una lectura, en lugar de estar, no sé, con el WhatsApp, puede tener una lectura profunda. Luego va caminando y puede estar oyendo un podcast que hablan de temas, ¿no? Luego, en lugar de verse una película, quizá una sí, pero no verse 3, o una telenovela, ir eligiendo e ir sembrando un jardín donde toda nuestra vida está encaminada en una sola dirección. Ahí esa esiquia realmente funciona. De lo contrario, uno simplemente va a tener la expectativa, la fantasía de que funcione y se va a quejar después de que no le funciona y dice, pero si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, el banquito, la meditación, todos los días religiosamente me siento una sentada, no sé, 40 minutos y otra a la tarde, otros 40 o más todavía, y no funciona, no me siento mejor, me siento estancado, hace un montón de tiempo que estoy igual. ¿Y el resto de tu vida qué haces? ¿Qué películas ves? ¿De qué hablas con tus amigos o tus amigas? ¿No? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo te mueves? En la regla monástica de San Benito, y también, bueno, la de San Bruno, la de los cartujos más todavía, dicen que uno, por ejemplo, para abrir una puerta, la tiene que abrir así, con tanta suavidad que no se oiga. Vieron que hay gente que abre, ¡brum!, ¿no? A lo bestia, que el pestillo golpea. No, abrirla con suavidad. No correr, no corras. Camina con tranquilidad. Es toda una actitud de vida que luego cuando te sientas es más de lo mismo. Pero imagínate que tú vives una vida a 1000, acelerado, llevándote las cosas por delante, con torpeza, gritándole a la gente, dándole voces, enfadándote por cualquier cosa, por cualquier nimiedad, y luego esperas sentarte a meditar y que surta efecto. Eso sería un milagro, realmente, que funcionara. Entonces muchas veces estamos diciendo, Señor, Señor, yo medité todo el tiempo, yo me senté, yo hice lo que tenía que hacer, fui a misa, cumplí. No, no es el que me dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿La voluntad de mi Padre qué es? 40 minutos a la mañana y no, es todo el día. Hace un tiempo estuve presenciando unas clases de confirmación que daban ahí en la ciudad donde vivo, y para adultos. Y la profesora, que era profesora también de una escuela de religión, daba religión, ella decía que tenía un alumno musulmán. Y cuando venía el recreo, el alumno, todos salían y el alumno hacía algo que ella no sabía qué era y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy rezando. Estaba haciendo el salat. Los musulmanes hacen 5 veces al día una oración corporal. Estoy haciendo el rezo. Y ella me decía, a mí me dio cosa porque él estaba haciendo el rezo y yo me iba a tomar un cafetín, dice. Yo debería también estar haciendo el rezo. Vieron que hay unos libros que se utilizan para hacer la liturgia de las horas, que no es propio de los monjes nada más. Antes se creía eso, que monjes y sacerdotes tenían que 7 veces al día hacer un rezo de no más de 15 minutos. Pero en realidad, no sé si fue Juan Pablo II, de ahí en adelante dijo que todos los cristianos deberían, opcionalmente, practicar eso. ¿Para qué te sirve? Para cortar tu día 7 veces. Entonces uno está enloquecido, la liturgia. 15 minutos, te centra, te conecta. Eso es lo que hacen los 5 salat de los musulmanes. Los cristianos también lo tienen, pero lo olvidan. Entonces ella decía,
a mí me dio cosa que Él lo hace y yo no. Entonces, no es el que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y luego habla de 2 grados de fe. Y es muy interesante porque dice, ahora vamos a hacer una pausa si hacemos preguntas. Dice, pero sabe que la fe es doble. Según el divino oráculo, la primera en efecto es común a todos los cristianos ortodoxos. En ella fuimos bautizados en el comienzo y en ella abandonaremos un día este mundo. Es la fe que todos conocemos como ser cristiano. La otra fe es la de los pocos, que por la observancia de los mandamientos de Dios aspiran a reformar en sí mismos la imagen y semejanza divinas. Aspiran a reformar no a uno mismo, a la imagen y semejanza divina en uno, o sea, a ese Dios, es ayudar a Dios en mí, no a mí. Muchas veces en el cristianismo se mira al oriente, al yoga y todo eso y se dice, sí, pero los del yoga, sí, muy bien con las técnicas, pero están centrados en ellos, quieren mejorar ellos. En realidad, en el cristianismo sucede lo mismo. Muchas veces sin darnos cuenta, estamos queriendo nosotros sacar partido. Esto que decíamos, quiero sentirme mejor. ¿Por qué me voy a tener que sentir mejor? ¿Por qué tengo que estar yo delante? Me quiero sentir mejor. Si yo medito y al terminar de meditar no me siento mejor, no vale. ¿No vale para quién? Para mí, porque yo tenía otro plan. Había un filósofo estoico que decía que si uno iba a los baños romanos y esperaba que no lo salpiquen, iba a sufrir, porque cuando fuera a los baños romanos siempre te salpican, ¿no? Entonces, si uno tiene una expectativa equivocada, lo que se llama una fantasía, va a sufrir. Entonces, si uno viene preparado a la meditación o a la vida en general, hoy va a ser un día genial, me voy a sentir perfecto, voy a estar en comunión con Dios, la divina providencia, todo lo que suceda va a ser un fluir del Espíritu Santo en mí. Y el primer tipo que me cruzo ya me pone de los pelos de punta, si tengo, ¿no? Y me cambia el carácter y yo digo, ¿qué pasó acá? No soy el que yo creía ser, se me arruinó el cuento. ¿Por qué? Porque tengo eso que se llama fantasía. Si le quitamos la fantasía, ¿qué queda? Lo que es. Entonces, dice que hay otro tipo de fe. Regalados con la divina luz de la gracia, ponen todas sus esperanzas en Cristo. Esta es la segundo tipo de fe. De tal modo que, oh maravilla, al tiempo de la oración, en sus peticiones a Dios, no meditan sobre qué esté prescrito, sino que oran sencillamente en la fe y reciben impensadamente lo que es bueno para ellos. No meditan en lo que está prescrito. Es decir, no están pendientes de la técnica, como debe ser. Si hoy estoy haciendo la liturgia de las horas, ¿no? Laudes, estoy en laudes y el himno invitatorio, y de repente siento acá un fuego que me quiero quedar en silencio. Y digo, no, tengo que seguir con la liturgia. No, justamente, dice, no meditan sobre lo que esté prescrito. Hay que escuchar. Se supone que el Espíritu Santo es algo que te mueve a hacer algo espontáneamente. Cuando bajó en el Pentecostés, cada uno de los discípulos hacía algo diferente. Hablaban una lengua distinta, tenía actitudes diferentes. No hay todos iguales. Obviamente, uno cuando va a hacer una práctica, la hace con una actitud determinada, pero tiene que estar abierto. Porque ¿qué pasa si Dios ese día te dice, no, ahora silencio? O te dice, cantar. Y uno le va a decir, no, momento, ¿cómo cantar, Dios? Sí, hay que rezar la liturgia a las horas. Eso es como cuando se quejaban los cristianos de los judíos que decían, Jesús dijo, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Cuando una vez los discípulos estaban comiéndose un poco de trigo, ¿no? Porque tenían hambre, de un campo en sábado, que un judío en sábado no puede mover un dedo, porque es un día, el Shabbat, día de descanso. Y ahora llegamos a y acá nos quedamos con esto que me parece un verso genial. Dice, no es ahora tiempo de hablar más extensamente sobre el primer grado de fe, la fe básica,
Es en cambio muy oportuno hablar del segundo, que como divina flor brota del primero. Es decir, de la técnica nace el arte. Yo aprendo primero a hacer esa mesa y luego empieza a embellecerse con cosas que no sé ni de dónde salieron. Entonces yo empiezo a meditar con el banquito, con la técnica, con la oración predeterminada y después me abro a lo que vaya sucediendo. Eso es una cosa mágica, es una cosa del Espíritu Santo. Justamente, el Espíritu Santo, como Jesús mismo decía, el Espíritu se mueve por donde quiere, no lo puedes pillar. Entonces dice, porque la fe en cierto modo es la raíz y la cabeza de la quietud, de la esiquia, la fe. Pero fíjense que antes aclaró que no era la fe en las tres personas divinas, ¿no? En el Espíritu Santo, o lo dice más adelante, en las tres personas divinas. No es la fe convencional. ¿Qué es la fe? Creo en Dios Padre Todopoderoso. No. Dice, esa no es la fe. La verdadera fe, la pistis, es la fe en ese mirar de Job. Así, como un bebé, asombrado. Verlo todo y no sacar conclusiones, decir, esto es por esto, aquello es por aquello. No, es apertura, 100% apertura. Entonces, ¿cómo es meditar en estado de fe? Lo que sea que venga, bienvenido. Si yo estoy opinando sobre mis pensamientos, lo que estoy haciendo no es fe, ahí no estoy teniendo fe. Estoy diciendo, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, me cuadra, no me cuadra. Otra vez soy yo ahí el centro y no Dios. Y cita un verso, que es este que yo quería mostrarles, dice que es un verso de un salmo de David, el Salmo 116, verso 10, y lo tenemos. Salmo, me voy a poner las gafas, sin esto. Salmo 116, verso 10. Dice, los salmos se le atribuyen a David, aunque en realidad no los escribió todos él. Dice, tengo fe aun cuando digo, mira que soy desdichado. Tengo fe aun cuando digo, mira que soy desdichado. Normalmente uno dice, no tengo más fe porque la vida me va mal y no me salió como yo quería. Acá David está diciendo, aunque me mandes lo peor, aunque me sienta a meditar y no me aparezca ni un ápice de paz, yo, dice, tengo fe igual, aunque digan, mira que soy desdichado. Ser desdichado, por ejemplo, imagínense que uno tiene fobia, angustia, una angustia que te dura 6 meses, ¿no? Crisis existencial, crisis de pareja, ¿no? Crisis de fe. Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, tenía poco antes de morir un descreimiento total en las ideas del más allá, estas ideas de divinidad, de ángeles que la iban a venir a buscar. Estaba totalmente descreída de todo eso. Y sin embargo, en sus poemas escribía de que ella sentía pétalos de rosa que venían, ¿no? Y le caían sobre su cama cuando estaba muriendo creo que era tuberculosis. Es decir, esa capacidad de que tenés lo peor, te está pasando lo peor y aún así tenés fe. O sea, no una fe que venga porque te salgan bien las cosas, sino fe como apertura a todo lo que ocurra. Eso genera la esiquia, la verdadera paz. Una paz que no la conmueve nada. Yo siempre pienso que el lugar mayor de prueba para una situación así, más allá de un Auschwitz, que obviamente ese debería ser el peor, será la cárcel. Si a cualquiera de nosotros mañana nos meten en una cárcel, es el lugar donde te encontrás con todo lo peor y todo junto. Si ahí podés mantener la esiquia, la calma y la paz, eso es una verdadera paz. Entonces a veces yo hago ese ejercicio mental. ¿Cómo sería, esta paz que estoy sintiendo en este momento, me valdría ahí? Y si la respuesta es no, digo, esta paz no me sirve entonces. Tiene que ser una paz que pase lo que pase, ahí esté. Cuando hablamos de un santo, siempre tenemos esa idea de un tipo que le pueden hacer de todo, ¿no? San Francisco de Asís, en las florecillas de San Francisco, tiene una parte donde pone la perfecta alegría. Y habla de que le va contando al hermano León, que va atrás de él,
le va diciendo, si nos pegan al llegar a ese sitio, a un monasterio, si sale el guardián de la puerta y nos pega con un palo nudoso, y pese a que le decimos que somos frailes de la orden menor y nos pega igual y nos deja bajo la lluvia, muertos de hambre y calados de frío, eso, hermano León, es la perfecta alegría. Eso, ni más ni menos. O sea, no dice, bueno, si nos va bien, si nos reciben, si nos hablan un poco mal, pero después nos dan algo calentito para tomar. No, no, si nos pegan. Entonces, si te pueden hacer eso e igual estás bien, es porque no estás centrado en ti mismo, sino en aquel otro, en Dios, en lo que te presente. No es fácil, obviamente. De eso se trata la práctica, lo que llamaban los antiguos la ascesis, ¿no? La práctica de purificación, la catarsis, la purificación. Pero sin eso, yo por ejemplo, una paz pequeñita no me vale, no me vale. Si queréis, son 10 pasos para la ezequia, pero recién vimos uno solo, así que en otra ocasión vemos los otros 9. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario o contradecir lo que dije, está todo bien, no hay problema. Con libertad, lo que queráis. Opiniones también. Lo de dejar las distracciones, pensar que las distracciones son Dios, me resulta un poco muy ámbiguo, porque nosotros, supone, cuando estamos meditando tratamos de mantener el centro. Así que de alguna manera evadirlas, no pelear con ellas, pero si no veo, porque no sé, si yo las veo como Dios, entonces yo esta vida no veo que me dice cada una de ellas, ¿no? No se trata de que mires a cada una de ellas pensando, diciendo, ¿viste lo que decíamos de Job? No es que Job al final le dijo a Dios, ahora te entendí. No, dice, ahora mis ojos te han visto. Solamente eso, visto. Entonces, se trata de que las veas, porque si las miras con los ojos de yo esto no lo quiero, quiero el silencio, lo que acabas haciendo es deteniéndote eternamente con esas cosas intermedias, porque te estás peleando con lo que te separa de lo que quieres. Jesús, que era judío, vivía en un marco muy humano. Jesús iba a las bodas de Caná, Jesús comía con los amigos en casas de gente a veces de una reputación media rara. No era una persona que estuviera todo el día meditando. Si uno lee la Biblia, o por ejemplo el Nuevo Testamento, no encuentra una única enseñanza que Jesús haya dicho, muchachos, el tema es meditar, así que se sientan, silencio y punto. No, era caminar, era predicar, era sacar demonios, era curar gente, era una boda donde bailaba, y luego también momentos de meditación, donde él iba al monte a meditar o se apartaba. Por eso digo, si solo buscamos el silencio, a veces es un acto muy egoísta. Uno tiene que preguntarse, ¿para qué lo busco? ¿Para Dios realmente? ¿O es que yo quiero estar en paz? Porque si uno se lo pregunta también, el querer estar en paz valdría más morir. Porque si yo muero ahora mismo, estoy en paz. ¿Por qué vivir? O sea, ¿para qué todo este despliegue de la vida? Se entiende que el cristianismo y todas las religiones profundas hablan de como una especie de antropología, como que el antropos, el hombre, es importante. ¿Por qué estamos nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué toda esta variedad? Sería más fácil decir, nos apagamos así y quedamos como una especie de ser catatónico. Quizá el silencio sí que es importante como una manera de ver la profundidad eterna de la divinidad y luego regresar a la vida cotidiana con ese perfume. Pero si el verlo tiene como fin que yo esté bien y conseguir lo que quiero, yo creo que eso a la larga hace agua. A veces es un poco como cuando uno pierde las llaves, que uno dice, ¿dónde las puse? ¿Dónde las puse? ¿Dónde las puse? Y se la pasa buscando y se enfada, ¿dónde las puse? Bueno, al final dice, más sí, las perdí. Y ahí las encuentra. A veces es soltarlo todo, aún el ansia de la paz.
Cuando fue a Jesús ese chico que le dijo, yo quiero seguirte. Y le dice, bueno, ¿has cumplido los mandamientos? Sí, sí, los cumplí desde pequeño. Bueno, vende todo lo que tienes, regálase a los pobres, carga tu cruz y sígueme. Y él dijo, no. Entonces, ¿uno está dispuesto a soltar la paz? Yo creo que eso es una cosa como extrañísima, es decir, me voy a quedar sin nada, lo voy a dar todo, y en ese dar todo quizá me encuentre, pero no lo sé tampoco. Sí, dime. Nada, yo ahora decirte que en algún momento que te he escuchado nos reímos, me ha ayudado a hacer meditación porque yo no me permitía no hacerlo bien. Y tú hablas de cambiar los estadios y quedarte en nada, como cuando cambias una marcha que de primera a segunda no está bien primera ni a segunda. Entonces, gracias a ti, eso de estar en Babia o estar en el limbo, lo llevo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Repito, no es gracias a mí, sino que lo que yo hablo es gente que ha escrito y pensado sobre esto y sentido. Muy bien. ¿Alguien más? Mira, yo te quería preguntar, ¿tú no piensas que, bueno, estamos en un marco bastante cristiano, pero hay bastantes teorías que dicen que Jesucristo aprendió pues, todas las prácticas de meditación en la India? Es decir, que viajó a la India y luego, bueno, tú sabes bastante también de orientalismo. Entonces, esas posturas de lo que es entrar en una meditación profunda, los institutores saben muy bien entrar en esa vertedera de conciencia, los yogis son ellos tremendos y se disparan. Entonces, pienso que ahí hay una unión que a lo mejor era una persona más allá, un profeta, más profundo, pero esa es la verdadera meditación viene de Oriente. Yo creo que la meditación es propia del ser humano en todas partes, porque es una inquietud humana, así como todos tenemos en general una cabeza, dos brazos, dos piernas, y cuando creamos una herramienta tiene que ver con cómo agarramos o cogemos con la mano y demás. De la misma manera, todos en algún momento, el ser humano ha sentido que algo se le escapa. La misma psicología moderna siente que hay un inconsciente, como que hay algo que me hace que hoy me levanté enfadado y no sé por qué, ¿no? Entonces, esa sensación de trascendencia yo creo que es propia de todas las culturas. Y luego viene la intención de acercarse a eso, para ver qué es, para comprenderlo. Entonces, ahí viene la meditación. En la época de Jesús, yo no sé si estuvo en la India verdaderamente, no lo sé, pero en la época de Jesús ocurrió un fenómeno que era el Imperio Romano, previamente Alejandro Magno, que había unificado mucho la zona, y después el Imperio Romano más todavía. Entonces había griegos, había egipcios, ¿no? Gente de África, había hindúes también, estaban esas rutas comerciales. Entonces era muy normal que hubiera mezclas de ideas, ¿no? El cristianismo luego se helenizó, se volvió mucho más griego a partir de Pablo de Tarso, de San Pablo. Entonces hay influencias cruzadas. Yo no sé si Jesús estuvo realmente en la India, eso no lo sabría decir. Sí, dime. Dime. No, dime tú y luego. Sí. Pero estoy maravillada porque a través de estas palabras que acabo de escuchar me he quedado mucho más tranquila, porque a mí Sandra bien tal me durante todo el día y cuando intento sentarme más todavía. Pero sus palabras me han tranquilizado porque sabiendo que Dios está conmigo en ese momento, de ahora en adelante me voy a tranquilizar más. E incluso ahora que está en mi mente para ir para acá, pues me da cierta tranquilidad el hecho de saber. Pues me alegra mucho porque el propósito de estar aquí se cumple con eso. Sí, gracias. Sí, en primer lugar, la mayoría de datos, porque me parece que la actividad es
En segundo, agradecer a ti tu charla, porque es una charla muy interesante, con un lenguaje cercano y tocándolo los temas de una manera muy profunda, con un lenguaje cercano. A mí me ha resonado bastante y me quedo con el hecho de la técnica y el arte, que es algo que aquí nosotros también lo tenemos así, es que la meditación es como un signo deportivo, es el entrenamiento. Tú, si quieres correr 100 metros en 2 segundos, no lo puedes hacer en 2 días ni con la correcta, te vas a romper varios tendones. Tienes que practicar mucho, tienes que practicar y la meditación en nuestro caso es eso, es una técnica que te ayuda a acercarte al silencio, te ayuda a acercarte a la actitud y te ayuda a reconocer pues una serie de temas que nosotros tratamos como predisposiciones en el que aceptar el sufrimiento, aceptar el sufrimiento, aceptar lo que sucede, te va a poner a que pero con esa idea de que es un entrenamiento para la vida, para el 100% de la vida, y que es un entrenamiento que te va a permitir llevar a ese mundo loco en el que gobierna el yo, pues a aceptar que te tienes que vaciar, como haces en la tú intentas vaciarte, intentas no ser tú y dejas que todo suceda, y al final lógicamente la definición es una voluntad. Es decir, que ya tú no eres, si tú no eres tú y hay otros, pues esto se convierte en una especie de plenitud que parte de la obra siempre, como es un momento determinado, sentarte con esa predisposición, ¿no? La técnica de todo lo que surja el alma. Yo me quedo con ese tema. Sí. Sí, de acuerdo. Lo que habíamos dicho, la técnica es la base, pero así como un entrenador, cuando coge a un deportista, por ejemplo, el coach, el entrenador, lo que hace es mirarlo y descubrir cuáles son las particularidades personales de ese ser humano que, potenciándolas, podría lograr algo extraordinario. Y eso lo diferencia de todos los demás deportistas. Eso, creo yo, es el Espíritu Santo. Es abrirse a esa posibilidad. Si uno tiene el plan prefijado y solo la técnica, va a ser lo mismo, aunque uno dé para más, va a ser lo mismo eternamente. Pero si uno se abre a lo que el Espíritu Santo le dice y le dice, no sé, medita 5 minutos más o no, 5 menos, no pasa nada. Como decía la señora recién, no es que porque uno hoy medite 10 minutos menos, hoy no medite, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. A veces hace falta entender que la vida tiene ciclos y movimientos. No todos los discípulos de Jesús hacían lo mismo, Pedro lo negó 3 veces y ahí siguió como el discípulo principal. Es decir, no hay no medité hoy y se arruinó mi vida, ya está, pequé, pecado mortal, voy al infierno. No. A veces inclusive cuando uno se obsesiona demasiado y se ha autoexigido a meditar demasiado durante demasiado tiempo, es bueno tomarse también un descanso. A veces los sacerdotes mismos se toman un descanso porque están, o la gente que da, docentes, que están dando y necesitan también recoger un poco para poder dar cosas diferentes. Si no, a veces uno entra en un ciclo de saturación, donde siempre hace lo mismo, siempre se sienta igual, siempre llega hasta el mismo punto y nunca pasa de ahí. Así que sí, muy bien. A mí me gustaría darte las gracias por la charla y por todo el tiempo que has invertido en audiolibros, por ejemplo, que he tenido el gusto de poder descargar y disfrutar. Y me ha gustado mucho esta charla porque personalmente pues he empezado el día con la misa donde se hablaba de la santa indiferencia. La lectura de hoy de una de las cartas del Tercera de San Pablo hablaba de si negocias en el mundo, actúa como si no negocias. Si tienes mujer incluso como si no la tuvieras, pareja. Sí. Y esa santa indiferencia que parece que es ignaciana, pues yo creo que resuena también, ¿no? En lo que has dicho. Sí. La postura del testigo también. Sí, cuando uno lee las cartas paulinas, por ejemplo, uno puede aprender a hacer como una especie de traducción de muchas cosas de las que dice,
porque hay cosas que sería interesante tratarlas en alguna charla, como por ejemplo Pablo de Tarso habla de que la mujer no puede hablar en público. ¿Habéis visto eso? Que la mujer debe ir con el pelo cubierto y que si su marido no le da permiso no puede hablar. Y si uno lo toma literal, que habla de una mujer y de un hombre, dice esto es misoginia, machismo puro y duro. Ahora que está de moda el feminismo, más todavía, molesta. Pero si uno hace de eso una traducción, y se puede hacer una traducción muy dulce, muy amable, uno lo entiende perfectamente y se convierte en algo que te transmite una enseñanza genial, que no da para explicarlo ahora porque sería largo, pero quiero decir, así como tú decías, la indiferencia, es empezar a ver cosas que a veces parecen muy literales, porque es verdad, sí, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Qué es? Jesús resucitando un Señor. Pero ¿qué más hay? Hay otras lecturas. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica hay niveles, el nivel moral, ¿no? El nivel literal, moral, y luego el nivel anagógico o analógico o metafórico. Entonces, si uno aprende a leer este libro, ¿no? O cualquiera de estos escritos de los padres de la Iglesia o cualquiera que uno quiera coger, se abre un mundo así. ¿Vieron como esos libritos de los pequeños, de los niños, que uno hace así y se levantan las figuras? ¿Lo habéis visto eso? Bueno, es como que cobra vida, no es un libro muerto. Puede uno hacer eso que se llama exégesis, ¿no? La interpretación, darle vida, darle alma. Yo creo que vale la pena, sí. ¿Vamos terminando? Vamos a terminar. Bueno, muchas gracias por haberme soportado.